Hola, mi nombre es Daniel Díaz Domínguez, soy sacerdote oblato de María Inmaculada. He trabajado en varios países y uno de ellos ha sido la isla de Cuba. Llegamos a Cuba fundando la misión de los oblatos en la isla el 15 de diciembre de 1997. Fuimos del grupo fundador. A mí me tocó trabajar primeramente en la diócesis de Matanzas, en el municipio de Martí, y a los otros hermanos en la diócesis de Santa Clara y otros en la diócesis de Cienfuegos. Ha sido una experiencia muy marcante en mi vida porque llegué como neosacerdote a la isla y entonces pues el primer amor dicen que nunca se olvida y fue mi primer amor como ministro consagrado. Cuando llegamos el pueblo estaba muy apático, el pueblo cubano, eran muy pocos los feligreses que asistían a los oficios que celebrábamos en los primeros meses. Aunque había una efervescencia de los agentes laicos por la preparación de la próxima visita del Santo Padre, y eso animaba mucho a otra gente, ¿no? Pero la gente pues no conocía ni quién era el Papa, ni mucho menos. Y era un trabajo de conocimiento también de la persona del Santo Padre para el pueblo, quién era el vicario de Cristo y todo eso. Fueron temas muy lindos de catequesis para el pueblo. Entonces eso nos abrió las puertas, porque íbamos de puerta en puerta, de casa en casa, ¿verdad? Porque el gobierno al menos podía permitir eso un poco, porque ellos querían que la gente participara para que el mundo viera que había apertura y que no había restricciones. Entonces lo aprovechamos muy bien para poder estar de casa en casa. Fue cuando surgieron las casas misión con más ímpetu, con más trabajo, ¿no? Porque no habían capillas, las iglesias estaban muy deterioradas, entonces se permitió que en casas de algunos fieles se hicieran las reuniones. Entonces ahí eso se aprovechó también para hacer, ¿no?, el trabajo de evangelización. Nosotros descubrimos que mucha de la fe que estaba latente en el corazón del cubano había sido transmitido por los abuelos y las abuelas, ¿no? Ellos fueron los que mantuvieron esa chispa de fe en Cristo en su familia, ¿no? En una gran parte de su familia. Después de la visita del Papa, pues mucha gente quedó, mucha gente se acercó para los sacramentos, sobre todo los sacramentos de iniciación, y entonces fue algo también que nos motivó muchísimo a seguir el trabajo, ¿no?, que ya se había iniciado. La presencia del Sumo Pontífice pues ayudó muchísimo a que mucha gente perdiese el miedo a manifestar su fe públicamente. En una de las comunidades que me tocó atender en el centro de la isla, en la diócesis de Santa Clara, me aconteció un suceso, ¿verdad?, un poco molesto para mi persona, y es que los niños que asistían al catecismo pues eran niños muy íntegros, muy inteligentes, tanto cumplían en la iglesia como cumplían con sus labores académicas, ¿no?, de estudio. Los niños me conocían mucho y cada vez que yo pasaba por la escuela primaria, camino a la parroquia, yo vivía a las afueras de la comunidad, entonces los niños salían al patio desde el salón de clases, que eran bajitos, me veían pasar y me decían: "Padre Daniel, adiós, padre, adiós", y gritaban mi nombre. Eso molestó mucho a la maestra y a la directora, ¿verdad? Porque en ese mismo día que me habían saludado los niños, pasó el primer secretario del Partido Comunista y nadie lo saludó, nadie sabía ni quién era, ¿verdad? Y entonces eso les molestó mucho, ¿verdad? Que a mí, el ministro de la iglesia, me conocían más que a la autoridad de la comunidad. Entonces
la maestra llamó a todos los niños de su grupo y les dijo: ¿quién cree en Dios? Alce la mano el que cree en Dios. En la inocencia de los pequeños, ellos alzaron la mano, ¿verdad? Y les dijo: pues Dios no existe, y se los voy a demostrar, ¿verdad? Cierren sus ojos y pídanle un helado a Dios. Y entonces los niños hicieron el ejercicio, ¿verdad? Pidieron el helado, pues no hubo helado, lógico. Después les dijo: ahora cierren sus ojos y pídanle un helado a Fidel. Ella se había puesto de acuerdo con la encargada del comedor de la escuela y trajo un pomo de helado, un tarro de helado, y les dio helado a todos los niños, ¿verdad? Entonces ya los adoctrinó diciendo: ven, Dios no existe, Fidel sí, Fidel es el que nos da las cosas, etc. Eso me molestó mucho y pues fui y le dije a la maestra y a la directora: creo que eso no se vale, que ustedes estén adoctrinando de esta manera a los niños. El partido me llamó y me llamó la atención de que yo no podía ir a dar instrucciones a una escuela porque no era mi papel y eso no, pero tampoco el papel de la maestra es denigrar el trabajo que se hace en la iglesia, ¿verdad? Entonces, esa fue una situación, ¿verdad? Pero no pasó a mayores, se quedó así, pero era algo que era muy común en las escuelas, ¿verdad? Adoctrinar a los jóvenes, a los niños, en contra de la religión. Yo decía que muchos de los trabajos que hicimos fue apoyado por muchas organizaciones de iglesia y también de otras nominaciones, pero una de las asociaciones que más nos apoyó, sobre todo en la evangelización y en la catequesis de los niños, fue Ayuda a la Iglesia Necesitada, con las Biblias para el niño, con otros recursos didácticos que nos hacían llegar a través de los obispados, ¿verdad? También en una Navidad nos hicieron llegar imágenes del Niño Dios para poderlos regalar a las familias y se volviera la tradición del arrullo y de la Navidad, ¿no? Cuando con la visita del Papa el gobierno dio feriado nuevamente la Navidad. Entonces, esta imagen del niño trajo mucha alegría y mucha esperanza al pueblo y a la familia. Entonces, gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada por todo lo que han hecho por la iglesia en Cuba, como lo han hecho en otras latitudes del mundo, ¿verdad? Pero lo que han hecho en Cuba ha sido de mucha ayuda para la iglesia local.